buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta nueva sesión del Foro de la Cultura. Queríamos pedirles, seguramente muchos se fijaron en el programa, la presencia de María Blasco, directora del CENIO. María Blasco ha tenido un percance de última hora y finalmente no puede estar con nosotros. Y bueno, va a ocupar su lugar Manuel Collado, que es un biólogo igual que ella y con un perfil, podríamos decir que bastante similar al que pueda representar María Blasco. Seguimos con esta sesión del Foro de la Cultura, centrado en el humor, y lo hemos titulado en la sangre. Quizás porque desde la célula más básica hasta el órgano más complejo, los seres humanos nos alimentamos con un combustible que llamamos sangre, puesto que somos seres físicos. Y nuestra altura, complexión, color de ojos o perfil de la nariz escapan a nuestro control. O ya no, porque hoy la tecnología permite recauchutar y transformar casi cualquier anatomía. Por eso la biología tal vez ya no es sinónimo de determinismo, pero dentro de esa carcasa humana que llamamos cuerpo hay otros muchos intangibles, físicos y psíquicos, que conforman nuestro comportamiento, nuestra voluntad y suelen marcar nuestras emociones. Uno de ellos es el que es el leitmotiv de este foro, el humor, o la empatía con la que encaramos la vida que tarde o temprano a todos nos traerá dramas y comedias. Yo creo que ya alguien ha citado por aquí en estas sesiones a Woody Allen. A mí me suele parecer muy definitoria una forma de hablar que tiene Woody Allen, que suele decir que la comedia, que es lo que él siempre ha practicado, es una ecuación que se basa en tragedia más tiempo y luego podemos tener la comedia. Está demostrado que la risa fortalece el sistema inmune, el umbral del dolor o el sistema vascular. También está la risa que cuando es forzada o antinatural pues puede ser un síntoma de graves problemas psicológicos o distintas patologías. Para hablar de los vasos comunicantes físicos y emocionales entre nuestro continente corporal y nuestro contenido mental, pues hemos reunido a 3 científicos que trabajan sobre aquello que nos conforma como personas. Y aunque cada uno pone su microscopio en aspectos muy distintos, quizá entre los 3 pues, nos ayuden a entendernos mejor y, por qué no, a reírnos un poquito más. Además, a pesar de sus diferencias, a los 3 les une un compromiso por intentar acercar la ciencia a la sociedad a través de una intensa presencia en foros científicos, redes sociales y todo tipo de actividades divulgativas. Y otra cosa que les une es que los 3 intentan aplicar el rigor. De todo ello vamos a hablar con un biólogo molecular como es Manuel Collado, un neurólogo, David Ezpeleta, y una psiquiatra que es Rosa Molina. Les hago un pequeño currículum de los 3 y empezamos ya a soltar ideas. Manuel Collado es, como digo, biólogo molecular. Dirige desde el año 2012 el Laboratorio de Células Madre en Cáncer y Envejecimiento del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Pero antes, y tras regresar a España después de estancias en laboratorios británicos y estadounidenses, en Londres y en Nueva York, investigó en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el famoso CENIO de María Blasco. Su principal línea de investigación tiene que ver con la senescencia celular, que espero que luego nos explique de la manera más comprensible que es, pero bueno, tiene que ver con los efectos del envejecimiento de las células y sus efectos en la evolución de enfermedades. Además, como decía, se esfuerza en divulgar y combatir a los charlatanes y la pseudociencia en su blog, que tiene el evocador nombre de Fuente de la Eterna Juventud. David Ezpeleta es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, la SEN, y coordina sus áreas de neurotecnología e inteligencia artificial, así como la de historia. Desarrolla su labor en los hospitales Quirón Salud y la Fundación Villa Norte de Laguna, en Madrid, y también en el Hospital San Juan de Dios, en Pamplona, su tierra. También es editor de revistas científicas y ha colaborado en numerosos proyectos de carácter social y audiovisual relacionados con males neurológicos. Y por último, Rosa Molina es psiquiatra en el Hospital Clínico de Madrid y coordina la sección de neurociencia clínica en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la AEN. También, como decía, mantiene una intensa y activa labor investigadora y es docente a través de redes sociales
entre otros en su podcast, muy recomendable, muy práctico además, de piel a cabeza. Y además es autora de libros como Una mente con mucho cuerpo o Tus microtraumas. Como decía, vamos a intentar buscar vasos comunicantes en la labor tan diferente de nuestros tres invitados, porque creo que a los tres los une el esfuerzo por profundizar en lo más nuclear del ser humano, lo que nos define y lo que marcará nuestros retos de cara al futuro. De entrada os quería lanzar una pregunta, no sé si es un tópico, pero antes se decía que nuestro cerebro solemos utilizarlo no más allá de entre un 10 y un 15%. De todos modos, las últimas investigaciones demuestran que el saber ocupa un lugar físico. Quería preguntaros si la empatía y el buen humor también ocupan lugar físico en nuestro cerebro. Cualquiera puede empezar y, por supuesto... ¿Empiezas tú, Rosa? Yo creo que el lugar físico le pasamos la mano a la parte molecular. No, pero si ya no hay lugares físicos, y ahora todos tenemos exocerebro, el móvil, internet, discos duros. O sea, si ocupa lugar físico, pues bueno, pues delegamos en cualquier memoria flash y ya lo tenemos cuando necesitemos, o en un GPT, por ejemplo. De hecho, a día de hoy decimos más lo de... ¿no? Antiguamente nos decían, un día te vas a dejar la cabeza, ¿no? Cuando salías por la puerta de casa, y ahora la preocupación no es dejarte la cabeza, es dejarte el móvil. O sea, claramente. Yo hoy traigo un cerebro de repuesto, por si acaso. Rosa parece Macbeth, pero con cerebro. Lo llevo siempre en el bolso. Soy una psiquiatra precavida. Sí. Una psiquiatra con un cerebro. También solo con un tornillo. Ya sabéis que a los psiquiatras nos falta a todos alguno, pero Oye, solo lo llevo encima para recordármelo, no para ponérmelo. ¿no? Eso que has dicho que se utiliza el 10% del cerebro y tal, hay gente que utiliza solamente el 5%. Eso es lo primero. Pero tengo que decir que es una leyenda urbana. O sea, el cerebro se utiliza un 4%, por ejemplo, unos minutos antes de morirte, de muerte cerebral. Y el cerebro siempre está funcionando. Siempre hay un estado latente, el resting state de reposo que está haciendo cosas. Lo que tenemos, yo ahora por ejemplo estoy hablando y soy consciente de la gente que hay aquí, etcétera, ¿no? Pero eso seguramente solamente está consumiendo una pequeña fracción de mi flujo sanguíneo cerebral. Pero mi cabeza está preparando posibles preguntas, zascas varios, a derecha e izquierda, lo que surja a lo largo de este rato de manera inconsciente. Cuando duermes es exactamente lo mismo. Siempre hay flujo cerebral, siempre hay actividad cerebral eléctrica, siempre se usa el cerebro, más o menos. Yo no tengo ni idea de si el humor ocupa mucho espacio o poco espacio. Tampoco sé dónde reside exactamente el humor, pero de ocupar espacio, de hecho, creo que merece la pena hacerle hueco. O sea, que es mejor arrinconar otras cosas y dejar espacio suficiente para el humor. No sé si lo que ocupa espacio es el mal humor. Eso sí, porque eso lo invade todo, lo enturbia todo, ¿no? Y nos quita sentido del humor. O sea que... No sé si es otro tópico. Se decía que, o se han hecho, bueno, lo hablábamos antes ahí fuera, se han hecho análisis de, por ejemplo, un taxista, alguien que tiene un mapa en la cabeza de su ciudad, y al analizar su cerebro se descubre que tiene unas características, hablo de la parte básicamente física, diferentes a alguien, no sé, que es, pues no sé, carnicero, otra cosa. Es decir, lo que hacemos determina también cómo se va evolucionando nuestro cerebro. Os quería preguntar, el buen o mal humor de las personas, el carácter empático o no, huraño, ¿eso también afecta, cambia, transforma nuestro cerebro, igual que cambiamos un músculo haciendo pesas en un gimnasio? O sea, joder, qué preguntas hace este hombre. Pero vamos a ver, yo tengo la mala costumbre de responder a casi todo. Y si no sé algo, me lo invento, pero no se nota. Entonces, el mal humor, el carácter huraño, el que es el pitufo gruñón o el enano gruñón, ya no me acuerdo si era de los 7 enanitos o quién, eso conlleva estrés, conlleva pocos amigos, conlleva tristeza. Y eso, esta gente duerme peor. Y la tristeza y la depresión producen atrofia de estructuras del cerebro como el hipocampo, por ejemplo, que luego se recuperan con antidepresivos o cuando te echas novia al fin, ¿no? Con 55 años y soltero y tal, ¿no? Entonces, todo tiene una marca en el cerebro. A los taxistas estos, por ejemplo, a los de Londres se vio que se tenían que empollar todas las calles y el examen era, pues, llámame de tal a tal sin pasar por tal calle. Un examen tremendo, parecían notarios.
y se veía que esos hipocampos crecían. Y ahora con la delegación de la orientación espacial en los GPS, esos hipocampos vuelven a la normalidad, ¿no? O sea, que todo tiene una traducción en el cerebro, bien a nivel microscópico o incluso macroscópico y mesurable con resonancia. Yo, con todo el respeto a los que trabajan, a los profesionales del cerebro, es que no solamente lo tiene en el cerebro, lo tiene en todo nuestro organismo. Todas nuestras células van a poder ver reflejado o van a sentirse alteradas de alguna forma por los cambios de humor, un poco lo que estaba diciendo David, ¿no? Todo al final va a terminar en tu capacidad de dormir correctamente, o tu estrés, tus relaciones sociales, y todo eso va a terminar también moldeando muchos otros aspectos biológicos que no solamente inciden en el cerebro, que por supuesto es importantísimo, pero cumpliendo con mi papel de sustituir a María Blasco, experta en telómeros, por ejemplo, todo eso también se refleja en el acortamiento telomérico y por lo tanto también en una menor esperanza de vida. Hablando de esperanza de vida, un colega tuyo, Manuel Arias, que es neurólogo en Santiago de Compostela. Hombre, Manolo, mamajo. ¿Tú le conoces? Sí, pronto. Manolo asegura que las personas risueñas viven de media 4 años y medio más y tienen un 40% menos de problemas vasculares. Está claro que la risa fortalece nuestras defensas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos autoprescribimos más una medicina tan barata y tan universal? Bueno, aquí se ha hablado, ¿no? Ha mencionado David la depresión y la ansiedad y como a veces estamos un poco, ¿no?, bloqueados también y nos cuesta sacar ese sentido del humor, aunque he de decir que muchas veces tocamos fondo y a veces nos viene la carcajada esa, ¿verdad? Cuando hemos tenido como unas situaciones dramáticas acumuladas y a veces viene como rebote, como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de afrontamiento en el fondo, es tomar distancia, ¿no? Nos alejamos un poquito de alguna manera pues para liberar la tensión emocional, a veces también para tomar perspectiva y desde luego yo creo que es una medicina, ¿no?, que no me extraña que se pueda vivir de media 4 años más porque, bueno, ya has mencionado, ¿no?, los beneficios que tiene para la salud, ¿no?, física y mental. Se menciona el sistema inmune, que al final viene a compensar, ¿no?, ese fortalecimiento del sistema inmune, pues esos niveles de estrés. Al final el cerebro, el estrés es un poquito... o sea, el estrés puede venir por vías muy diversas, ¿no? A las personas nos pueden estresar cosas distintas, pero el cuerpo lo traduce en estrés. Y no solo se materializa en nuestro cerebro, sino también, como tú bien has mencionado, en el cuerpo, ¿no?, que es donde se queda todo resumido. Ahondando incluso un poco más en esto, por una anécdota, ¿no? Hay un estudio bastante famoso que, bueno, tiene sus limitaciones, pero es un estudio que se llama el estudio de las monjas, en el que se siguieron a monjas de clausura en Estados Unidos que casualmente cuando ingresaron en el convento pues se les pidió que hiciesen una nota, digamos que autobiográfica, un poco que reflejase cuál era su sentir, su forma de ver las cosas, y 70 años después se les pidió participar en un estudio en el que se midieron pues, todo tipo de parámetros fisiológicos y de salud, y se comprobó que aquellas que 70 años antes habían manifestado pues, términos más positivos, que tenían una visión más optimista y de mejor humor de la vida, pues llegaban a vivir un periodo de vida bastante más prolongado y con mejor estado de salud. Tiene sus limitaciones, por supuesto, el estudio, pero bueno, apunta un poco lo que tú decías, a ahondar en esa idea de que un ambiente o una forma de ser, una filosofía de vida más optimista y de buen humor siempre acompaña para que el resto del organismo también funcione mejor. Yo lo uso en la consulta. Mi consulta parece de todo menos de neurología, o sea, de verdad. Pongo música también, hago cosas de esas. Y la verdad, y recomiendo libros sobre humor. Yo siempre he leído. Yo tenía unos abuelos, sobre todo uno, que eran la leche. O sea, igual me quitaba los libros y me metía en la mochila, me metía carbón o madera, por ejemplo, o periódico, y llegaba al colegio los maristas y digo, qué cabrón el abuelo me lo ha vuelto a hacer. El abuelo Jesús. Y era muy cachondo. Entonces yo, la verdad que tuve la suerte de tener ese tipo de educación especial, por llamarlo de alguna manera, y yo desde muy pequeño he leído libros de Tipicol, por ejemplo. O me compré luego de adolescente una antología de la Codorniz, o los libros de Tom Sharp, o de P.G. Wodehouse, todos estos. Claro, eso es humor del bueno. Y eso ayuda, te ayuda a ti a estar mejor,
toda esta gente que ha venido aquí a este fantástico foro de este año van a vivir al menos unos minutos más gracias a venir a vernos a nosotros y la verdad que es que el humor es la clave y como decía Rosa, te aparece muchas veces incluso la mayor desgracia al final terminas con una carcajada, ¿no? Que es muy curioso, pero las vías anatómicas del humor y el llanto, o sea, de la risa y el llanto, son muy parejas. Hay un interruptor por ahí que las cambia, pero son muy parejas y muy complejas además. Y muy humanas, porque otros animales pues hacen ni enseñan los dientes, los monos, o no sé, los roedores también parece que tienen algo parecido a la risa, pero la forma de reírnos de los humanos, el sentido del humor, y luego la evolución de la comicidad, que es el humorismo, como ya función superior del cerebro, por llamado de alguna manera, como la espiritualidad o la musicalidad, está a ese nivel, está por encima, la función suprema. Eso es lo que nos salva en estos, no sé cómo decirlo, en esta triste España sin ventura. Hay una canción de Juan de la Encina, ¿no? Pues te hace llevar pues, la fatiga del vivir pues mejor. Ya. Es fundamental. Has citado a los animales. Esta mañana decía Juan Luis Arzuaga, el paleontólogo, que los seres humanos no somos los únicos que nos reímos. Sí. Hay otros animales. Citaba, pues, bueno, alguien se acuerda de las hienas, no sé si lo de la hiena es más un rictus que una risa. Primates, igual que también decía, y luego hablaremos también del tema del envejecimiento, que los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia, vamos, que envejecemos. En la naturaleza no permite, por pura selección natural, puro darwinismo, las especies no envejecen. Cuando un animal no es útil para la manada, o desaparece, o se aísla, o directamente se lo come el medio ambiente. Has hablado un poco de eso de los animales. Somos la risa, el humor y sus efectos, ¿es algo fieramente humano o exclusivamente humano o lo compartimos con más seres de la naturaleza? Bueno, es que yo voy a responder, ¿verdad? Sí, que tú siempre respondes, has dicho. Sí, pues si me preguntas qué quieres que haga por responder. Entonces, pues sí, Juan Luis Arzuaga tiene razón que hay otros animales que también parecen reírse ante situaciones cómicas. Y hay vídeos, por ejemplo, de monos donde se ríen, pero son situaciones cómicas de payasos, de ese humor infantil, de la caída, el tropezón, en fin, pero ya, claro, situaciones más complejas evidentemente no pueden porque no tienen lenguaje. Posiblemente, digamos, toda la escala evolutiva del animal que no se ríe al que se ríe y al que domina el humorismo y la ironía fina y este humor un poco más evolucionado, se da en los humanos. Del que no tiene capacidad alguna para reírse genéticamente, como el que no tiene capacidad para disfrutar de la música, de la música, o el que es ateo congénito, esas cosas también existen, porque todo se gestiona en el cerebro hasta la persona pues que, yo qué sé, pues los humoristas que han estado antes, ¿no? Por ejemplo, que son los genios. O sea, todo eso se da en la diversidad del género humano. Sería que los humanos acrisolamos de alguna manera pues el desarrollo del humor en los animales a lo largo de la evolución y es una función pues más humana, ¿no? Como el lenguaje o la musicalidad, etcétera. Citabais antes, bueno, pues los dos hacéis consulta clínica. Entiendo que es clave también, ¿no? El cómo te enfrentas a ese trabajo, a recibir a personas, cada una con su mundo, con sus patologías y con sus necesidades. No sé qué papel juega vuestro humor y luego lo que se le pueda... Me hablabas de alguna técnica el otro día hablando por teléfono, o sea, cómo se intenta, claro, imagino que te encuentras con situaciones muy dramáticas, muy difíciles y luego hay que tener una sensibilidad muy definida, estilete fino para no meter la pata o no, intentando pues, poner humor a algo, acrecentar todavía más pues, el problema que traiga, la angustia que traiga la persona que acude a tu consulta, ¿no? Sí, claro, y ahí, de hecho, en la charla anterior, ¿no?, se ha mencionado el tema de los tiempos, ¿no? Decían, oye, ¿a partir de qué tiempo, cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda hacer humor de algo que ha generado un duelo, ¿no?, en un grupo de personas? Pues aquí sería algo similar, ¿no? Por ejemplo, en una primera consulta, en una segunda consulta, pues utilizar el humor
pues lejos de ayudar, pues podría estropearlo todo, ¿no? En psiquiatría, que veis unos enfermos particulares en neurología, podemos hacerlo desde Podéis la hacerlo primera. desde la primera. Bueno, claro, depende de la historia, ¿no? Es verdad, podríamos Bueno, llegar a hacerlo según... Si te viene si una no es- neuralgia al trigémino que a punto de suicidarse del dolor, no conviene, también es verdad. Pero en general yo uso mucho. Sí, es verdad. Sí, bueno, yo creo que habría que matizar, ¿no? Cada ejemplo, pero es cierto que desde la salud mental hay algunos tipos de terapia que se han desarrollado específicamente pues basadas en jugar con la paradoja y con el humor, ¿no? Precisamente para jugar con ese desdramatizar, ¿no? En ese momento, para jugar con romper ciertos ciclos y patrones repetitivos de pensamiento negativo en los que tendemos a entrar. Al final, evidentemente, puedes tener una situación muy negativa y muy difícil y muy dura, pero esta se retroalimenta al final también con, bueno, pues si pudiéramos verlo en nuestro cerebro, sería un circuito negativo que tiende a reverberar y a repetirse una y otra vez, por tanto, con mayor facilidad para reactivarse, ¿no? Entonces sería un poco romper con esos ciclos. Y además el humor nos ayuda a conectar. Eso nos pasa a todos los seres humanos, ¿verdad? Pero especialmente la relación terapéutica, sabemos entre psicólogos y psiquiatras que gran parte del bienestar o de la mejoría de la persona que tenemos enfrente tiene mucho que ver con el vínculo terapéutico. Y desde luego, jugando con el humor de una manera fina, como bien decías, ¿no? Y adecuada, adaptada a los tiempos de esa persona y a sus situaciones en particular, pues nos puede ser un lubricante magnífico. Es que potencias el efecto chamánico del médico. Eso es el 70% de lo que yo puedo hacer con medicamentos para la migraña, por ejemplo, lo consigo gracias a la forma con la que trato al paciente. Siempre, yo la verdad que tengo buenos recursos. Pues esta mañana he visto gente con demencia y este no falla. Le dices a la señora, ¿cuántos años tiene? 82. Pues aparenta 81. Dice, ¡ay, qué guasón! y ya tienes, o sea, y ya te has ganado a la paciente y a la familia, ¿no? No falla. Y cuando esos trucos fallan, cuando te encuentras con un hueso duro de roer, ¿hay otras técnicas o hay que ir a lo convencional y No, tirar por el porque libro? cuando tú llevas muchos años, yo llevo casi 30 años haciendo medicina, tú ya sabes cuándo puedes hacer eso y cuándo no. Claro, tú evidentemente no a todo el mundo entras a saco a contar un chiste, gente que viene igual con yo que sé, un tumor cerebral, por ejemplo. Eso, ojo, ¿eh? Entonces tú te analizas y lo sabes. Yo la verdad nunca, no me recuerdo haber metido la pata con una cosa de estas. ¿Tú, Yo creo Rosa, que- tampoco? Diría que tenemos esa parte así no intuitiva que nos permite, que además yo creo que va muy vinculada con el humor, sí, claro, para percibir, ¿no? Cuando la adecuación de esos momentos. Yo creo que no me encuentro así con grandes catástrofes. Bueno, intentando conectar eso, los temas que trabajáis vosotros dos con lo que trabaja Manuel, parece que, bueno, vosotros trabajáis con los mares cerebrales y Manuel con el cáncer, que parecen cosas muy distintas, pero yo creo que tal vez compartáis cosas, ¿no? Los neurólogos soléis decir que el cerebro se resiste a ser conocido y supongo que el cáncer también, y sus miles e infinitas variantes, ¿no? Además, los factores que nos ayudan a cuidar el cerebro, no sé si pueden ser los mismos que favorecen la lucha contra las grandes enfermedades que sufrimos, cardiovasculares y cáncer. Sí. Factores sociales, la soledad y sus derivados, trastornos, depresión, ser taciturno, ser huraño. Y por supuesto, incluyendo las prácticas de riesgo, tabaquismo, sedentarismo, alcohol. Sí, bueno, en general, todo ello lo que tiene en común es el envejecimiento. El mayor factor de riesgo para la inmensa mayoría de las enfermedades es el paso del tiempo, salvo excepciones, ¿no? Pero en general la persona se vuelve más vulnerable conforme pasa el tiempo y nos hace empezar a deteriorarnos por distintos sitios, dependiendo de la persona, dependiendo de los hábitos que tenga cada uno, de su historia genética heredada, pero eso al final va a manifestarse pues, con el envejecimiento. Unos tendrán mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, otros respiratorias, otros cerebrales, o el cáncer, que al final también no deja de ser una enfermedad asociada al envejecimiento. Y por ello también todos los componentes que influyen o que derivan del hecho de acumular años nos hacen tanto prevenir como empeorar la predisposición a todas esas enfermedades. Los grandes factores de riesgo son compartidos entre enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares y cáncer. O sea, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol,
incluso ser médico, por ejemplo, también aumenta el riesgo de cáncer. Esto os lo cuento después, si queréis, por las guardias, por la alteración del sueño y todo esto. De hecho, yo creo que el tema de los factores de riesgo se tendría que tomar en serio y llevarlo, es un proyecto que tengo yo, llevarlo a la escuela como asignatura. La promoción de la salud, por ejemplo, podría ser una buena asignatura obligatoria en primaria y en eso analizar los factores de riesgo para saberlos identificar y evitarlos a lo largo de la vida, incluyendo también todos los factores de riesgo de salud mental y mala salud digital. Yo creo que si esto se consigue en 3 generaciones, te puedes limpiar, en el mundo ideal, claro, pues el 50% de las demencias, 80% de los ictus, de los infartos de miocardio y un 30-35% del cáncer. Pero el otro día leía yo un artículo que decía, si consiguiéramos eliminar la enfermedad cardiovascular, aumentaríamos la esperanza de vida en 2 añitos. Si eliminamos las demencias, otros 2 añitos, pero al final tampoco sumábamos mucho más. Claro, 4 o 6 años pero más. vas a sumar muchos años de buena calidad de vida. Ese es el problema, que ahora estás allá pues, con un respirador, igual vives 6 años, eso es un asco. Claro, no, aquí van un poquito por el tema de como ha dicho él, ¿no? del paso del tiempo, pero fijaos que es un poco paradójico. Hubo una temporada, ahora tendría que revisarlo, ¿no? En el que se hablaba como en personas con esquizofrenia había menos cáncer. También, además, los cuadros que vemos nosotros generalmente, yo siempre digo que una de las diferencias entre la psiquiatría y la neurología es que ellos trabajan más en general, ¿no? Con patología neurodegenerativa, es decir, algo que yo tuve que empiezo a perder, ¿no? Mientras que los psiquiatras trabajamos con población mucho más joven, porque casi todo el debut de lo que atendemos nosotros, otra cosa es que a lo mejor la persona no haya venido hasta los 50 años, pero en general el debut más importante es en torno a la adolescencia, hasta los 25 o 30 años. Alguien que no ha tenido nada en esta horquilla de edad, aquí veo a mucha gente que ya se ha librado de la parte de la psiquiatría. No, ya les llegará. Pues es verdad que es raro, ¿no? Es decir, que es cierto que nosotros trabajamos más en el campo del neurodesarrollo. Eso tiene también que ver con las fases de desarrollo de nuestro cerebro. El córtex prefrontal, ¿no? Que es esa parte del cerebro que se desarrolla más tardíamente y que además es el trocito del pastel que nos llevamos más los psiquiatras, donde se está haciendo la mayor parte de la investigación, pues termina de desarrollarse en torno a los 18 o 22 años, ¿verdad? Y ahí es donde surgen muchos de los cuadros que atendemos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay incógnitas por resolver. Sin duda alguna, los hábitos de vida saludables son buenos al 100%, ¿no? Para los trastornos mentales, para las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y cualquier cuadro de la medicina. Esto es fundamental. Yo sé que David Ezpeleta es devoto y paisano de Santiago Ramón y Cajal. Sí, de hecho vivo en un pueblo que está a 35 minutos en coche. Sí, bueno, Santiago Ramón y Cajal era de una especie de condado de Treviño, para que aquí me entiendan, navarro, situado en Aragón, pero vamos, muy cerquita de tu pueblo, creo. De Petilla. Sí, eso es. Y, bueno, aparte de pionero en muchísimas cosas, Santiago Ramón y Cajal era culturista, era un atleta, ¿no? Sí. Y él decía que el ser humano es escultor de su cerebro, la gimnasia cerebral, ¿no? Pero también es cierto que el cerebro empieza a perder capacidades a partir de los 30 años, ¿no? ¿No es así? Sí, por ahí. Pues en una sociedad envejecida como la nuestra, y ahora que tenemos una edad media, creo que en España anda por los 45, ¿no da un poco de miedo el...? Bueno, empiezan a haber cambios neurológicos. Cuando se nace con muchas más sinapsis, etcétera. Hay una poda inicialmente, porque los niños son como sinestésicos, oyen lo que ven y ven lo que oyen y tal, hacen este tipo de... dicen. Y luego a partir de cuando termina ya la formación, cuando termina la adolescencia, que es entre los 30 y los 35 años, ya la cosa, yo creo que es así, sí comienza a perderse algunas facultades, como puede ser la capacidad memorística, etcétera. Yo antes me metía a un examen de patología general de 900 folios en 3 noches. Esto lo hemos hecho todos, más o menos. Pero ahora es imposible, yo ya no tengo esa memoria, pero tienes otras cosas, con los años tienes cultura, que es lo que tienes cuando no te acuerdas de nada, pues lo que te queda es la cultura, que es poder responderte a ti aquí cuando es tu morrot, etcétera, ¿no? Tienes capacidad de reflexión, tomas mejores decisiones, puedes dar consejos, lees los libros de una forma totalmente distinta a como leías los mismos libros con 20 años, diagnosticas lo que alguien más joven que tú es incapaz, porque tu cabeza
es como un ordenador, es muy flipante. Y eso pasa, gracias seguramente a que tengo menos neuronas ahora que a los 30. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues sí, qué sé. Pero es así. Leía el otro día por ahí, decía, justo cuando empiezo a entenderlo todo y a saber mucho de todo, empiezo a olvidarlo todo otra vez. Y lo cierto es que es verdad que siempre nos centramos en lo negativo, pero a nivel de funciones cognitivas la que más se altera podría ser un poco la memoria, más que la memoria que señalan los artículos, señalan la velocidad de procesamiento, pero luego los datos indican que podemos llegar a un mismo rendimiento cognitivo que una persona mucho más joven si nos dan el tiempo necesario, o sea, perdemos en velocidad, ¿no? Pero es cierto que, como bien ha dicho David, mejoramos en otras funciones, ¿no? Ha mencionado varias, yo añadiría la regulación emocional, toma de decisiones, ¿no? O sea que... Somos un poco como un ordenador que va quedándose antiguo y procesa el peor. sentido del humor también se afina con los Eso años. se iba a preguntar. Y en todo este proceso de envejecimiento neuronal y, bueno, digamos que utilizamos otras maneras de responder a esa pérdida de capacidades, ¿cómo evoluciona? ¿Se puede establecer o se ha estudiado cómo evoluciona el humor, qué papel juega, si retrasa más o menos esos procesos fisiológicos? Yo diría que puede, o sea, no tanto en población general, quizás nosotros lo observamos, o donde yo lo he observado más quizás es en la clínica, ¿no? Que puede alterarse en algunos cuadros. Por ejemplo, en mi caso, que sí que veo también enfermedades neurodegenerativas como la demencia, pues puede alterarse, ¿no? Bien por pérdida de capacidad o a veces porque se convierte en un humor más básico, ¿no? O menos fino, en el sentido de, pues como perdemos capacidad asociativa, asociación de palabras, pues somos menos capaces de entender ciertos tipos de humor, ¿no? O sea, yo ahí lo he visto más en ese sentido. Hombre, en neurología la risa nos interesa porque hay enfermedades que debutan, por ejemplo, con una crisis de risa. Y epilepsias, la epilepsia gelástica que se llama, que comienzan a reírse así por las buenas, sin ningún motivo, evidentemente, y luego se sigue de una crisis epiléptica ya con convulsiones, o ictus que comienzan normalmente del tronco del encéfalo, que comienzan riéndose y a los pocos minutos paralizan un lado, o pacientes que tienen enfermedades neurológicas degenerativas o muchos microictus crónicos que tienen un trastorno que se llama trastorno de la risa y el llanto pseudovulvar, que suelen a veces comienzan de manera... Mete un gol, por ejemplo, al mínimo estímulo desencadenan una risa o un llanto cuya duración no pueden controlar y que termina con el contrario, con el llanto, con la risa. Esto se ve y se quita con 10 miligramos de amitriptilina, es alucinante. O sea, la verdad que... De amitriptilina, un antidepresivo. Sí, bueno... Eso que si lo pone un neurólogo no pasa nada, pero si lo pone un psiquiatra es una droga muy dura. Es un fármaco horroroso. Es una droga y es malísima, malísima. Y no saben usarlo, además. Pero nosotros, cuando yo utilizo amitriptilina, si lo pones a un depresivo... Dilo, antidepresivo de los antiguos con efectos secundarios. Te deja la boca seca como tengo yo ahora. Pero no, amitriptilina es de los fármacos más versátiles que hay, vale para la migraña, o sea, como antimigrañoso, como analgésico, inductor del sueño, en la fibromialgia, en el trastorno del llanto y la risa patológicos, etcétera. Es un gran fármaco. Bueno, lo que queríamos decir es que incluso las emociones humanas y cosas tan básicas como reír o como llorar forman parte también de la semiología que vemos en neurología y de los motivos de consulta raros que nos pueden traer. Hay algunos pacientes con una demencia que se atrofia en la parte anterior del lóbulo frontal, que es la que censura ciertos actos, ¿no? Y entonces pues estos pierden lo que se llama cognición social, son capaces de reírse o de hacer comentarios que no vienen a cuento, o estar en un funeral y ja, fíjate que caja. También se ve en neurología, estas cosas, todo se gestiona. Bueno, y ahora que mencionas la cognición social, lo que sí que podemos decir es que hablamos mucho de la pérdida, pero a mi consulta viene mucha gente, ¿no? Y viene con los familiares, imagino que a ti te pasará lo mismo, y me preguntan, claro, ahora pues va perdiendo facultades, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer muchas sopas de letras y muchos sudokus, ¿verdad?
Y yo les digo, bueno, pues más que hacer sudokus y sopas de letras, lo que va muy bien es mejor tener contacto social, ir a un centro donde pueda relacionarse con más gente, porque en el fondo, ahí cuando te tienes que relacionar, solo atender a los formalismos sociales está trabajando nuestra cognición social, que es una función cognitiva más. Cuando pensamos en funciones cognitivas, la gente piensa en memoria, atención, concentración, función ejecutiva, ¿no? Capacidad de planificación, función visoespacial, visoconstructiva, pero nos olvidamos de esta función, que además pone en marcha muchas funciones cerebrales, incluida el humor. Es decir, tú vas a un centro y dentro de esos formalismos sociales muchas veces surge el sarcasmo, la ironía, ¿no? Y el sentido del humor se pone en marcha y esto recluta muchas funciones cerebrales, ¿no? Así que mejor antídoto para el paso del tiempo, sin duda alguna, las relaciones sociales e intentar reírnos, ¿no? Y los Volvemos a antiprostáticos reírnos. también, hay que tomar alguno de vez en cuando. Oye, ¿qué? Los antiprostáticos. Claro. Pasa el tiempo, gracias. Ahí hay una contradicción también, ¿no? Los antidepresivos no. Eso estoy Que la todo. gente dice, a ver si me pongo un No. poco alegre y Yo- chistoso. Digo, no, eso yo- te lleva a yo tu estado to- basal. Si yo eras tomo muchas sosillo, cosas, pero eso sosillo no. te quedas. Decía que hay una cierta contradicción en la sociedad de la hipercomunicación. Resulta que hablamos de factores sociales como la interacción social, mayor relación social con nuestros familiares, vecinos, etcétera. Pero da la sensación de que somos una sociedad sobremedicalizada, es decir, a veces lo cómodo es Buah. soltar el antidepresivo. Eso también nos está cambiando el humor de alguna manera. La culpa es de los psiquiatras, evidentemente. Bueno. Que son, no, hombre, que son quienes los... Aquí lo que lo sabe la gente Hala, que estamos deseando dar altas, no poner explícate, fármaco. es el momento de No, cambiarles no, esto. no. Rosa, venga, a ver, Defiéndete, cuéntanos. Rosa. Yo lo cuento aquí. Básicamente, la consulta suele repetirse. La intención del psiquiatra es siempre dar el alta, no damos abasto. O sea, tenemos las consultas por duplicado. Es decir, el psiquiatra me ha visto en 2 minutos. Pues sí, tenía 3 en el mismo hueco. O sea, he hecho lo que he podido. Pues eso es una psiquiatría fabulosa, claro. Pero mira, la gente, hay 2 perfiles. Uno, que es que te dice, bueno, nada más entrar te dice, no creo en la psiquiatría, como si fuera un acto de fe. Y digo, bueno, aquí no entendemos de religión. Y luego, entonces, después nuestras consultas suelen ser las primeras de 45 minutos, a veces se prolongan a la hora. Y entonces hay gente que te dice, uno es, no creo en la terapia, dame una pastillita, que yo lo que creo es en la ciencia, una pastillita que me solucione esto que te he contado de 40 años para atrás. O al revés, ¿no? Las pastillas son malísimas, son una droga, si la da el neurólogo no pasa nada, el neurólogo te da el antidepresivo de los viejos, pero magnífico. Con la bendición, además. Pero si lo da el psiquiatra, esto me han dicho que es muy duro, que es una droga que te vuelve adicto, ¿no? Todo el verde, te vuelve. Entonces, no, el recordatorio es ese, ¿no? Que nada más lejos de la realidad. Yo creo que el objetivo es intentar, al revés, ¿no? Bueno, uno de los trabajos que hacemos es la de prescripción. Lo que pasa que ya entraríamos en otro tema que no vamos a entrar aquí, que es el atasco que hay en primaria, en atención primaria, donde no se ven en otra que, pues sí, tener que recurrir a la medicación porque tiene 5 minutos y luego ya llegan al psiquiatra 4 meses después y nos toca a lo mejor de prescribir. Ya. Es Pero cierto. lo que has dicho es que, y tú también, Rosa, es clave. Es decir, es la persona que viene a la consulta del neurólogo, de médico de atención primaria o del psiquiatra con un síntoma menor y con malestar, con una especie de angustia vital, es decir, una desadaptación a los problemas, a la vida que tenemos más rápida, etcétera. No son depresiones, pero llenan las consultas de los psiquiatras y luego no se pueden dedicar a los enfermos psiquiátricos de verdad, que son aquellas esquizofrenias, trastornos obsesivo-compulsivos, depresiones mayores, etc. Todo esto que empieza antes de los 20-25 años. Y es una puñeta, porque la gente busca, pues eso, que le des un maquillaje, una especie de neurocosmética o psicocosmética, pues para sobrellevar Psiquiatría mejor, ¿no? estética le han llamado. ¿Eh? Psiquiatría estética. Psiquiatría estética, mira, fíjate. Que tiene hasta nombre. Y Y un día se eso- me ocurrió decirle a un paciente, tienes que tomar perspectiva. ¿Y sabes lo que pensó? Que me pregunto, ¿y cuál es el principio activo de la perspectiva? o sea, solo nos imaginan repartiendo pastillas así. Digo, perspectiva. Ver las cosas en el largo plazo, no son pastillas. Es tremendo. O sea, Ya. porque en migraña, pues mira, pues tienes, yo qué sé, gente que te viene con 10 o 15 días de dolor de cabeza al mes. Pues a esta gente le tienes que dar medicación, pero les dices, mira, tienes que arreglar tu estilo de vida, tienes que comer a las horas, no hacer ayunos, tienes que hacer ejercicio, tienes que tener tu momento de relax, tienes que dejar a esta mujer o a este marido que tienes tan plasta, yo qué sé, cualquier cosa. Eso se lo dices, tú sabes que eso nosotros no lo... No, pero aquí lo digo para que así. Entonces tienes que cambiar los estilos de vida de la gente, porque la gente no quiere eso, quiere la pastilla. ¿Y qué pasa?
que España estamos líderes mundiales de muchas cosas, de venta de antidepresivos, de ansiolíticos, de orfidales, de cosas de... No, también nos piden de hipnóticos, nos piden tremendo. tips y consejos, eso sí, pero no los podemos dar. Por eso te preguntaba si los dabais vosotros. Alguno. O sea, es que los psiquiatras no nos dejan dar consejos. Dicen, a ver si me da usted 3 consejicos para estos traumas. Nosotros 3 tips. vemos muchísimas... Tú te cuenta que la comorbilidad de los enfermos neurológicos con cuadros de ansiedad, depresión, etcétera, es altísima. O sea, podemos tener, yo qué sé, en migraña crónica, que son más de 15 días de cefalea al mes, más del 50% tienen algún síntoma, algún trastorno del ánimo. Los tratamos nosotros. No os los enviamos porque si no ya caducáis. Tenemos aquí Que lo nosotros, sepas, ¿no? que Tú no te preocupes, yo me bautizo como psiquiatra estresada que atiende a pacientes que vienen por estrés. Me va a salir una úlcera. Yo veo a 4 esperando ahí y ya empiezo a notar los ácidos gástricos. Pero vamos, aquí. ya podemos hacer algo porque esto se hunde, si no. Por eso, escuchando os da la sensación de que este es un camino sin retorno, de que vamos hacia una sociedad cada vez más estresada y que por mucho que se hagan esfuerzos, este proceso va a ir a peor, ¿no? Os voy a citar una frase que tiene 3 siglos y medio, 350 años, y a ver qué os sugiere. La dijo un pensador francés, seguro que la habéis oído, Blaise Pascal, y dijo que la infelicidad del hombre, del ser humano, se basa en una sola cosa, que es incapaz de quedarse quieto en una habitación una tarde entera. Lo digo porque vivimos en una sociedad que ahora parece que tenemos que estar en 1000 frentes, visitarlo todo, ir a todo, colgarlo todo, y si no, no tienes vida social, no existes y empiezas a caer. No te escuché bien al comienzo de la frase, ¿no? Sí, digo que la infelicidad del ser humano Infelicidad. se basa solamente en una cosa. Esto lo dijo un señor en 1675, o sea, hace 350 años. Se basa solamente en una sola cosa, que somos incapaces de quedarnos quietos en nuestra habitación una tarde entera. Eso sí que es un buen paso. Voy a ver cómo, y lo voy a hilar con lo que ha dicho antes David, que habla del resting state, ¿no? Ese estado cerebral de relajación en el que el cerebro está trabajando, y de hecho es donde ocurren las cosas chulas, ¿no? Donde ocurre la creatividad, donde ocurre el humor, porque en el fondo cuando tú estás haciendo una tarea, otra, ¿no? O estás cambiando el foco una y otra vez, conectando a redes, contestando un email, ahora haciendo esto, ahora leyendo no sé qué, en el fondo estás hiperactivando siempre en la misma región, mientras que cuando estás en ese estado de resting state, pues es como, yo me lo imagino como una habitación por donde entra el rayo de sol y ves todas esas partículas por ahí flotando, ¿verdad? Y entonces, dando ese espacio al aburrimiento, al estar contigo mismo a solas, pues ahí emergen muchas cosas, ¿no? Incluido, por tanto, el humor, cuando colisionan esas partículas, ¿no? De manera pues aleatoria, que es lo que estaríamos activando también nuestras capacidades asociativas, ¿no? Así que yo veo muy interesante esta conexión con la felicidad, porque bueno, pues, al final favorece la creatividad, el buscar más soluciones. Cuando tú eres capaz de encontrar estos espacios, eres más creativo y buscas más soluciones a tus problemas. De otra manera solo ves menos, ¿no? Estás mucho más ofuscado, estás con el foco puesto en un sitio. Cuando somos capaces de amplificarlo, vemos más. Sigamos con el tema del envejecimiento e intentemos conectar a Manuel en todo este proceso. El envejecimiento, lo habéis comentado, explica el avance imparable del cáncer. Al final el cáncer es una enfermedad de cuerpos envejecidos. Las mismas células que nos envejecen también son las que luego nos matan con sus tumores. Manuel trabaja en una cosa que se llama senescencia celular, que tampoco le voy a pedir que haga una explicación muy científica, pero de alguna manera tiene que ver con la eliminación de las células envejecidas. Yo, aparte de que nos resumas eso, os quería preguntar si también podemos afrontar, como se habla ya de reprogramar células, reprogramar nuestras emociones. Bueno, explicar la senescencia celular puede ser relativamente sencillo. Al final, de lo que se trata es de que todas nuestras células poseen mecanismos de defensa, porque estamos expuestos constantemente a todo tipo de agresiones desde el punto de vista celular. Y hay dos respuestas fundamentales. Una es, para entenderse, suicidarse, quitarse de en medio, cuando una célula está dañada y representa un peligro para el organismo porque podría pues proliferar, tener muchas células hijas dañadas. El organismo entiende que eso no es bueno y lo que hace es eliminarse. Pero hay otra respuesta distinta, ligeramente con una intención similar de evitar que esas células puedan progresar porque tienen un daño, y es la de pararse en el sentido de no tener la capacidad de seguir dividiéndose, de seguir teniendo células hijas. Ese proceso es el de la senescencia celular. Eso ocurre constantemente en todos nosotros y nos protege, por ejemplo, del cáncer. Cuando una célula tiene un daño que podría conducir a formar un tumor,
echa el freno e impide que esa célula pueda tener células hijas. O cuando sucede un daño en un tejido o hay algún tipo de alteración, la célula sabe que eso no es correcto para el organismo y lo que hace es evitar proliferar. Pero ¿qué ocurre? Que ese mecanismo que es positivo y que nos defiende de muchas agresiones, también puede terminar derivando en algo negativo como es el envejecimiento. Estas células, cuando son eliminadas correctamente, pues está perfecto, han solucionado el problema, son eliminadas por nuestras defensas, por el sistema inmune y demás, inmunitario, pero si no son reconocidas y eliminadas eficientemente, todavía no entendemos exactamente muy bien por qué, se empiezan a acumular en el organismo y se supone una especie de basura dentro de nuestros tejidos que altera la funcionalidad de todos ellos en general, que es lo que hace que al final pues, todos nuestros organismos vayan adquiriendo una menor capacidad de funcionar correctamente y que deriva en enfermedades muy diversas, dependiendo de en qué tejidos y en qué sistemas se acumulan estas células dañadas. Esto es la cara contraria al cáncer, porque el cáncer, como he dicho antes, se contrarresta gracias a esta respuesta, pero al mismo tiempo un ambiente envejecido causado por este exceso de acumulación de células que se han defendido también puede terminar derivando en promover que las células también se alteren y terminen produciendo cáncer. Es una especie de antagonismo que resulta en un aspecto positivo cuando el organismo es joven, es protector, pero termina siendo dañino cuando el organismo es viejo porque termina promoviendo cáncer. Y podríamos hablar de la senescencia emocional, es decir... El terreno de las emociones, desde el punto de vista de la biología molecular, es muy difícil. Es digamos que un ámbito excesivamente etéreo como para poder ser objeto de estudio de la biología molecular. Sabemos que todo este tipo de cosas, como las emociones y demás, tienen una influencia, como hemos comentado antes, biológica y que suponen pues, un acortamiento telomérico o una acumulación de estrés oxidativo en las células o una acumulación de proteínas dañadas. No entendemos cuál es el vínculo, la conexión entre ese estado emocional y al final la traducción en un defecto biológico palpable y medible. Es una conexión todavía demasiado etérea como para poder tenerla bien controlada. Si os Bueno, parece, sobre todo que es compleja, ¿no? Porque al final en el mundo emocional hay campos que son como más claros a la hora de investigarlo, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, la imagen queda ahí fijada, se reproduce una y otra vez. Además, la memoria ahí, ¿no? Se supone que la memoria la vamos alterando cada vez que la evocamos, pero en el estrés postraumático la memoria queda casi congelada y somos capaces de reproducirla con todo lujo de detalles, ¿no? Entonces, el estudio de algunos cuadros de este tipo a nivel biológico podría ser un poquito más fácil, pero es que la mayor parte de los cuadros que atendemos es que se mezcla la cultura, se mezcla lo social, se mezcla, ¿no?, lo socioeconómico, lo familiar. Entonces, claro, es muy difícil desgranar qué es biológico de qué es cultural, qué es social. Entonces, la complejidad está ahí. No sé si algún día lo podremos desgranar. Podemos hacer... Ya hemos hablado antes también, ¿no? Lo del cerebro se resiste a entender el cerebro. Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo las emociones, las imágenes, influyen desde un punto de vista mental o estado de ánimo, pues más o menos se puede estudiar. Pero cómo eso se traduce en señal química molecular y cómo eso puede derivar en algo que afecta a células que están en otros tejidos distintos del cerebro, es algo que todavía estamos lejos de entender. Sabemos que existen conexiones, por supuesto, entre el sistema intestinal y el cerebro y entre distintos tejidos, pero estamos solamente empezando a entender un poquito cuáles son esas conexiones entre el sistema, digamos, emocional o las emociones y el estado fisiológico y molecular de distintos tejidos. Y si ya era complicado entender todo esto, de repente aparece la inteligencia artificial. David coordina una nueva área que se ha creado en su sociedad, en la SEN, Neurotecnología e Inteligencia Artificial. La IA, la inteligencia artificial, ha venido a complicar todavía más nuestra relación con nuestras emociones, con nuestro humor, con nuestro cerebro. La IA es una serie de técnicas que, bien utilizadas, pues serán muy útiles. El problema es que ha aparecido casi por sorpresa cuando el último día de noviembre de 2022 salió ChatGPT, la versión 3.5, y en marzo, en abril salió GPT-4, y a partir de ahí ha habido una carrera absolutamente alucinante. Para que os hagáis una idea, GPT-4 o GPT 3.5 tiene una ventana de contexto de 24.000 tokens, más o menos, unas 20... Gemini 1.5, que ha sacado Google ahora, tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens y no ha pasado ni un año.
O sea, todo esto va muy rápido. Entonces, hay dos grupos de pensamiento, básicamente, en la inteligencia artificial respecto a los riesgos que supone. Uno serían los doomers, los apocalípticos, que dicen que esto va a ser pues como la bomba nuclear y como no se haga algo, pues nos va a mandar a todos al carajo. El mayor invento después de la imprenta. Bueno, la verdad que hace cosas muy, muy impresionantes, ¿no? Y luego pues otros pues dicen que no, que hay que utilizarla con cabeza y sobre todo desde un punto de vista alineado con las necesidades de la humanidad. Y yo soy de esa forma de pensar. Entonces ya veremos. Ahora sabemos que hacen cosas alucinantes. Y luego las aplicaciones que tienen. Nadie se pensaba que el lenguaje iba a ser la primera función cognitiva en ser dominada y superada por las máquinas. Y fíjate, los GPTs, que igual te han redactado todo eso. No lo sé yo. O sea, Os aseguro que no. Pero según cómo se lo preguntes, te lo pueden hacer. El OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, ha sacado ahora un generador de vídeo, de texto a vídeo. Le dices, quiero no sé qué, que Sora se llama, que es absolutamente alucinante. Todas estas cosas utilizadas con cabeza pues servirán para algo, pero lo que no podemos hacer es usarlas pues de tal manera pues que los diseñadores gráficos ya no tengan trabajo, los redactores, los traductores, muchos procuradores, etcétera, pues puedan sobrar, ¿no? Tenemos que gestionar todo esto. Y en cuestión de lo que es la medicina, pues lo tenemos que utilizar pues para ayudar al diagnóstico, para hacer modelos que predigan mejor las enfermedades, gemelos digitales, por ejemplo, para hacer simulaciones de enfermedades en el ordenador y luego esos datos sintéticos traspasarlos al espacio físico que sirvan para las personas. Tenemos que hacer estudio de neuroimagen con modelos avanzados de radiómica asistida por inteligencia artificial que nos permita ver cosas que hasta ahora no se veían por los análisis de radiología y nos abran la puerta a nuevos biomarcadores, etcétera. La verdad que en neurología y en medicina en general estamos muy ilusionados en hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial. Vamos a hacer cursos, ya llevamos años haciendo cursos. Queremos hacer un curso a gran escala para todos los socios de nuestra sociedad que se quieran apuntar, son 4.000 y pico, que se apunten 500 y estén bien formados, no es suficiente, y la verdad que a mí me parece algo absolutamente apasionante. Yo os recomiendo que leáis, que estéis atentos de las noticias que hay, que trasteéis con GPT, con las muchas IAs que hay gratuitas, y para ver en qué os pueden ayudar para facilitaros las cosas. Tareas repetitivas, este tipo de cosas, pues pueden ser muy útiles. Corregir el inglés, yo tengo un inglés fatal, pero me lo corriges de cine, o sea, me viene muy bien. Sí, la pregunta es si nos superan muchas cosas. El otro día leía que nos superan casi todo menos en la estupidez humana. Eso todavía le va a costar superarlo. Pero también, ¿no?, la gran pregunta yo creo es, ¿tiene capacidad de empatía y tiene capacidad para desarrollar sentido del humor? La primera, la empatía. Yo creo que están trabajando en ello, desde luego puede aprender patrones y yo hice la prueba y desde luego ChatGPT puede ser muy empático. Y además es empático el 100% de las veces. Es decir, yo como psiquiatra y como ser humano, el 100% de las veces no soy empática. Porque son muy woke estas inteligencias artificiales. No, pero fíjate, la clave está en lo siguiente. Es decir, tú puedes ser empático, claro, la capacidad de la teoría de la mente para ponerme en el lugar del otro requiere que tú también estés bien, ¿no? Si un día tienes un mal día, pues a veces te cuesta, ¿no? Hasta te enfadas y entonces no te puedes autocontrolar y empatizar pues se ve un poquito interferido, ¿no? Pero la máquina es capaz de empatizar el 100% de las veces. Ahora bien, ¿quién querría de aquí, no sé, os imagináis yendo a una consulta de un psiquiatra que le atendiera a una máquina? ¿Alguien preferiría la máquina al ser humano, aunque fuera súper empático el 100% de las veces? Sí, eso nosotros, pero yo el martes estuve hablando en el 12 de octubre de Madrid sobre esto y la penúltima diapositiva era una frase de que la medicina es la más científica de las artes, la más humana de las ciencias, etc. Y a mí me gustaría que en el futuro esta frase, que por cierto es mi estado de WhatsApp, la tengo puesta en WhatsApp, se mantuviese, pero puse una foto de unos niños con el móvil y dije, pero los pacientes del futuro querrán este tipo de medicina cercana con personas o preferirán desde su casa una especie de
de avatar de inteligencia artificial que saben que supera al mejor de los neurólogos o de los psiquiatras ¿De neurólogo? porque han sido entrenados con todos los libros del mundo y contienen todo el saber de la humanidad. Pero tú quieres a otro ser humano prestándote atención. Sí, ahora. Y dedicándote Ahora, su, Rosa, su pero dentro de tiempo. 30 años no lo sé. Este es el problema. No lo sé, no lo sé. Pero yo creo ¿Sabes? que hay, por ahí, ¿no? Esa dedicación de unos De a todos otros. modos, has dicho, Rosa, que se puede tener una máquina 100% empática. Sí, sí, Eso es una desde garantía luego, que o el sea, ser humano no podemos dar. Ahora está en sus inicios, ya no, ahí no le podemos superar. Claro, es que las emociones son unas líneas de código, de verdad. Ahí está el problema. Y lo simulan muy bien. Bueno, también como se hizo un estudio con GPT, cuando al poco de salir, que los pacientes interactuaban, no me acuerdo muy bien cómo era, hacían preguntas y alguien, o un humano, o el GPT, participaba en la conversación. Pues, y al final los pacientes escogían, la mayoría de los pacientes, la interacción sin saberlo, claro, pero con el GPT. Pero entonces nos tendrán que implantar el chip O sea, de Elon Musk. porque hacían, pues cuando pues eran, pues el GPT es muy cordial, muy servil, no sé si es empático, pero desde luego lo simula, ¿no? Y por lo menos en los sujetos de ese experimento funcionó. De hecho, los neurólogos avanzados habláis ya de los humanos aumentados, ¿no? Es decir, vamos camino de ser, lo que decía Rosa, una especie de cyborgs con implantes, con chips. Esto, somos todos cyborgs ya. Tenemos una extensión de nuestra identidad y de nuestra información. Y antes de dar paso al público, esto me recuerda que estos días se celebra en Berlín el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, que creo que mañana entrega sus premios. Y entre los críticos ha llamado la atención la cantidad de propuestas fílmicas que plantean una ciencia ficción de aquí y de ahora. O sea, no es Blade Runner o Terminator que te plantea una historia dentro de 150 años. No, hablamos de cosas que ocurren o van a ocurrir en esta década. Y a mí me ha llamado la atención un par de esos argumentos. Uno de ellos es una película que se titula Another End, Otro Final, que cuenta, y creo que me decía antes ahí fuera David que eso ya es posible, cuenta la historia de alguien a quien muere una persona cercana, pues no sé si el padre, el hijo, la mujer, y hay una empresa que le ofrece la gestión del duelo de una manera digital, es decir, le crea a la persona fallecida, le crea una imagen y le permite gestionar las cosas que le quisiera decir o no le dijo, o cómo quiere gestionar y tramitar ese duelo. Eso ya, un duelo a la carta, eso ya es posible. Otra de ellas habla de una persona, otra de las películas, que sufre una deformación muy importante en el rostro y bueno, le hace una reconstrucción impresionante. Y la película plantea, muy bien, reconstruimos a la persona, pero ¿qué pasa con sus emociones, con sus traumas, con sus inseguridades? A mí eso me sonaba un poco a la historia de la cosa de Kafka, el proceso, pero al revés, ¿no? O sea, la mosca convertida en ser humano y bueno, ¿cómo gestiona todo eso? Quería preguntaros si el simulacro, estas películas que plantean algo así como que el simulacro y la experiencia real son ya lo mismo. Antes algo nos parecía, bueno, eso ya veremos. No, ahora parece que ya el simulacro, la ciencia ficción se ha convertido en algo que está aquí ahora. Ya, pero es que la ciencia ficción ya existe una tecnología mortuoria. Yo, de hecho, el año pasado me invitaron de una cosa de paliativos a hablar sobre inteligencia artificial y cuidados paliativos y terminé hablando de la tecnoresurrección, es la palabra. Y vi que había ya programas que tú puedes interactuar con ellos, son aplicaciones, te la bajas en el móvil y la persona que se va a morir preferiblemente antes que sus familiares, pues por edad, habla con la inteligencia artificial, guarda ahí las fotos, chatea con su familia a través de esa aplicación y durante los meses o años que esa persona esté interactuando con la aplicación ya registra toda su forma de ser, etcétera. De modo que cuando te mueres, te entierran y tu familia sigue con la aplicación hablando contigo, por ejemplo. Eso ya existe. Os lo podéis, si os interesa, o si estáis ahí a punto caramelo, os podéis bajar la aplicación ya mismo corriendo y empezar a interactuar con ella.
hay Oye, David, clonaciones pero como de voz tengamos y que de interactuar vídeo. con todos los que se van yendo, no hay tiempo físico, ¿eh? Sí, Para sí. seguir interactuando con todos. Pero esto que comentas, vamos. No sé si le encuentro yo humor a todo esto. En todo caso, parece que la realidad empieza a ser una distopía. Bueno, pero el humor, también hay humor negro, y la escatología, que es, aparte de, es lo relacionado en torno a la muerte, pues, tiene su lado simpático. Fíjate, típico, iban vestidos los dos de enterradores, por ejemplo. Tienes un ejemplo palmario. Bueno, es el tiempo del público. Personas que quieran plantear alguna pregunta, sugerencia, duda. ¿Alguna mano por ahí? Les pido que no sean muy largos. No, que no nos planteen un parlamento como que hemos escuchado antes, sino... Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra intervención. Ha sido muy interesante. Me gustaría plantear que habéis hablado de que España era un país en el que muchísima gente recurría a los neurólogos o a los psiquiatras con pequeños malestares que no llegaban a graves males y que otros quedaban desatendidos. Y me gustaría preguntaros, a los que consideréis que me podéis contestar, ¿por qué además habéis hablado de que en España todavía más que en otros países? ¿Por qué creéis que está sucediendo esto? Bueno, o sea, más medicaciones, ¿no? Sí. O sea, yo creo que era el dato, ¿no? Más consultas, no lo sé, si se consulta aquí más que en otros países. Sé otros modelos donde, por ejemplo, todo lo que es el espectro ansioso-depresivo se atiende en atención primaria directamente, ni siquiera llega especializada, ¿no? O sea, ni siquiera llega a los psiquiatras. O sea, que estos modelos varían mucho de un país a otro. Es cierto que también desde la pandemia ha habido como un boom, ¿no?, de la salud mental. De hecho, hay gente reivindicando en redes sociales diciendo, oye, que yo tenía ansiedad antes de que se pusiera de moda. O sea, porque es que a todo el mundo habla de salud mental. Y con este boom de la salud mental, donde, ¿no?, los famosos han hablado de sus problemas y además invitan a todo el mundo a ir al psiquiatra y al psicólogo, y además se repite la frase de todo el mundo tendría que tener un psiquiatra y un psicólogo, pues no es nada sorprendente que la gente con malestares cotidianos acuda a los especialistas y lleguen. Oye, porque uno va al médico de cabecera, el médico de cabecera pues generalmente no se va a negar si uno va haciendo esta petición y exponiendo un malestar, ¿no? Bueno, yo mientras se pueda atender, efectivamente yo creo que una consulta y una evaluación y un descarte, porque muchas veces cosas leves, pues puede haber otras cosas mayores, ¿no? A veces no lo sabemos hasta que nos hace una exploración, no me parece mal. Lo que está claro es que tenemos un problema, ¿no?, un atasco en la sanidad pública, que no sé si se resuelve pues con psicoeducación y con políticas que inviertan, no solo a nivel de profesionales, sino también, pues eso, como he dicho, en psicoeducación me refiero, pues en colegios, ¿no? Porque yo siempre me gusta recordar que al final cuando llegan al psiquiatra o al psicólogo ya vamos tarde, ¿no? O sea, el trabajo hay que hacerse pues antes, ¿no? Pero bueno, todo tiene posibilidad de cambio y de mejoría. Así que... Estos son indicadores de la salud social. Estos son indicadores. Está, pues yo qué sé, la prima de riesgo, el IPC de enero, tal. Pues también está el consumo de psicofármacos y la tendencia en el tiempo. Y cuando pasa esto es que algo no está funcionando. Entonces hay que hacérselo mirar. Si tienes... Además, tampoco tengo yo tan claro estos datos cómo los sacan, ¿no? O sea, que nos ponen el número 1, me gustaría saber la cifra exacta, si realmente nos distinguimos en 100 números. Voy a poner el dato de la Fundación ANAR del suicidio para que esto no da risa, para que la gente vea por dónde van los tiros. También es claro, si los médicos de atención primaria antes veían 25 pacientes y ahora se ven 70, con 4 pacientes citados a la misma hora, pues entonces la vía rápida es poner un medicamento y no les da tiempo ni a saber. Un médico en general, no un médico de atención primaria, cuando pones un medicamento tienes que saber cuándo lo vas a quitar. Y parece que eso se nos ha olvidado. En cuanto llevas 2 o 3 semanas tomando una lormetazepam para dormir, ya no lo puedes dejar, como si es para insomnios cortos. O para quitarlo antes de que te haga efecto el antidepresivo. Bueno, hay que tener tiempo para evaluar a quién le pones el lormetazepam y a quién no. Hay gente muy disciplinada que sabes que no va a usarlo más de 2 semanas y va a ser muy obsesiva con eso, pero hay gente que pues va a tener más ganas de... Son cosas complejas, pero lo que yo quiero decir es que es un indicador. Es un indicador. Como bueno, pues... y están aumentando los intentos de la conducta suicida y los suicidios en España. Hasta hace 2 o 3 años, hasta antes de la COVID, pero yo no creo que sea por la COVID, porque las tendencias vienen desde hace 10 años, se suicidaban en España 10 personas al día. Ahora creo que estamos por 12.
no sé si lo dije antes aquí o en el pasillo, la conducta suicida en niños y adolescentes que han pedido ayuda, o sea, el número de solicitudes de ayuda a la Fundación ANAR, que es la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ha aumentado de 2010-2012 a 2022 el número de peticiones de ayuda por ideación autolítica, o sea, de suicidio, o por intento de suicidio de niños y adolescentes que llaman al teléfono o chatean con el teléfono de la asociación, entre 2012 y 2022 ha aumentado, decid una cifra, la pensáis, 5 segundos y yo os digo la real, un 3.400%. O sea, esto es así, tenemos un problema de salud mental muy gordo en este país y todavía no ha cristalizado, o sea, no ha aflorado, porque va a ser peor seguramente. Si no se toman políticas, de alguna manera, no lo sé. Y luego, este país se ha perdido los modales, se ha perdido muchos valores morales importantes en la sociedad, se lee menos, nos hemos vuelto muy narcisistas, las redes sociales se están pudriendo a la infancia y a la adolescencia, los están volviendo absolutamente majaretas. De hecho, la Fundación ANAR echa la culpa a las redes sociales de esta tendencia. Y tenemos un gravísimo problema. Tenemos un gravísimo problema y no sé cómo lo vamos a solucionar. Ya hay gente que está denunciando a Meta, por ejemplo, o a Instagram, que es de Meta también, porque todo está pensado para la adicción. El scroll infinito que haces con el dedo, eso está pensado para la adicción. Los adolescentes ahora se pegan de media 4 o 5 horas al día con el puto móvil. O sea, esto no puede terminar bien, es imposible, no puede terminar bien. Si no hacemos algo gordo, además. Y se puso, ¿no?, una fotografía americana que salía un móvil y ponía, igual que en el tabaco se pone el tabaco mata, ponía, ¿no?, en la tecnología, bueno, no sé si ponía redes sociales matan, pero era un mensaje muy llamativo, ¿no? Hace unos días compareció con cara de compungido Zuckerberg, perdón, y delante de familias que exhibían la foto de sus hijos que se habían suicidado o quitado de en medio por su adicción a Meta. Lo solucionó con un pido perdón y supongo que no va a cambiar nada. Pues esto algún abogado bueno tiene que engancharlo y empapelarlos. Utilizan los mismos mecanismos que las máquinas tragaperras. Las imágenes, los sonidos y la posibilidad de que te pase o no te pase algo. Es el condicionamiento operante de las tragaperras de toda la vida, de la ludopatía y de la ludopatía. ¿Qué es que te pase o no te pase algo? Que alguien te haya puesto un like, que aparezca alguien de tu influencer preferido, como Rosa, por ejemplo. Y ese continuamente mirar, eso es lo que produce la adicción. El refuerzo intermitente, ¿no? Claro, o sea, sí, claro. que bueno, de hecho ahora han sacado, Claro. cada vez lo gamifican más, hay como una cosa de premios que te dan. Incomprensible todo el mundo haciéndose fotografías con el móvil, haciéndose selfies, y no poniéndola naturalmente para compartir. Fijaros qué flequillo más bonito tengo, no, con tus amigos y tal. Lo pasan por un filtro para parecer más guapo o más maquillado, etcétera. Se ha hecho un experimento con gente joven, esto es alucinante, y se les ha puesto caras de personas reales y caras creadas por una inteligencia artificial. Y se les preguntaba cuál os da más confianza. Y normalmente la gente decide que la cara que más confianza le da es la generada por una inteligencia artificial y se cree que esto es así porque las caras que están acostumbradas a ver en pantallas ya no son las fotos reales, sino son las fotos pasadas por filtros que son inteligencias artificiales que te retocan. O sea, es alucinante. Es tremendo todo. O sea, lo cojas como lo cojas. Y la culpa es la tecnología. Me preguntaban el otro día, hablando de esto en la Vanguardia, creo que fue. Y al final me dicen, hablando de inteligencia artificial y todo esto, ¿cuáles son los consejos para tener un cerebro sano, para revertir toda esta situación? Pues son tan sencillos como leer en papel, estar con amigos, escribir a mano, con boli y con papel, hacer ejercicio y dormir 7 horas al día. Y hay estudios, además, que demuestran que todo esto mejora la atención, mejora la memoria, mejora el aprendizaje, etcétera.
Eso es lo que tenemos que hacer ahora. O sea, es tan sencillo como eso, ¿eh? Y tener una política en los colegios y en todos los sitios con los móviles, pues mucho más severa. Y no usar los móviles como chupete digitales en los niños. Es terrorífico. O sea, y es que además hay mucha información sobre todo esto. ¿Había por ahí alguna otra pregunta? Sí. Hello, it's me. La pregunta sería para Rosa Molina, le quería preguntar si para reír hay que haber llorado antes, si es compatible, si qué buena pregunta. las dos cosas funcionan. Es decir, el siglo pasado cuando nacíamos lo primero te daban un cachete para llorar. Ahora no sé si la gente que nace, cuando nace, está el papá haciendo el vídeo o la mamá dos y diciendo sonríe que estás naciendo. Eso por una parte. Por otra parte le quería preguntar al neurólogo, por ejemplo, sobre las categorías de la risa. Hay muchas maneras de reírse, reírse de muchas cosas, de reírse de la desgracia ajena, de reírse de un chiste, reírse porque todas las tardes te tomas 4 copas de vino de cigales o 4 porros y qué risas y qué pelotazos no le pasamos, ¿no? Los 10 minutos que vamos a ganar de vida con esa risa, si no lo minora, no lo descuenta, yo qué sé, pues la droga, por decirlo de alguna manera, hasta qué punto... ¿Cuál es la risa sana, vaya? Y o es algo que depende más de la pedrada, del porcentaje de pedrada que tengamos en la cabeza. Y luego al Manuel Collado me gustaría preguntarle si no hay un gen dentro del ADN que esté inventado por descubrir que diga que familias o más propensos a la risa o al buen humor o al optimismo, igual que hay gente que familias que son más altas o que son más propensos a tener cierto tipo de cáncer. Y luego un poco a todos, me gustaría preguntarles que si, una vez que te ríes, por lo que te rías, si hay que pedir perdón. Perdone que me ría, que es el título de la conferencia o de las charlas. No sé si hay que pedir perdón, simplemente a lo mejor había que titular esto, ríase, señora. Gracias. Menudo moderador, tenía que estar aquí él. Gracias. Bueno, os ha hecho una pregunta a cada uno. Intentad. No, yo estaba respondiendo mentalmente a un montón. A mí me gusta la de Rosa. Y ser breves. ¿Puedo responderla? Venga, yo voy a ser breve, o sea que te la paso. Básicamente, yo creo, claro, contestarla en blanco o negro, ¿no? Necesitamos esto para esto. A ver, desde luego, el llanto nos da contraste, ¿no? El llanto o el malestar. Experimentar malestar, ese contraste en la vida es fundamental. Hay un autor que se llama Paul Bloom, que es un psicólogo que ha escrito El punto dulce y cómo el ser humano, en esa búsqueda de felicidad, va buscando retos de sufrimiento, en parte, ¿no? O sea, a veces buscamos el sufrimiento a propósito. Gente que se sube al Everest a pasarlo mal, a pasar frío con un esfuerzo físico terrible, exponiéndose a grandes riesgos, para luego experimentar el placer de tomarse un chocolatito calentito en casa, ¿no? Este contraste forma parte de la vida y forma parte del bienestar y, por tanto, también de la risa. Así que con eso te respondo y le paso la palabra a David, porque yo mentalmente lo que he tenido es un alboroto de respuestas a todo lo que ha dicho. Esa unión de humor y dolor siempre me ha llamado la atención, pero lo veo en los humoristas. Es decir, yo cuando veía después a Típico en entrevistas aparte y tal, yo pensaba que ahí habían sufrido, habían tenido alguna vez alguna depresión. Cuando leía, por ejemplo, bueno, y leo a Gómez de la Serna o a Jardiel Poncela, genios, pues ahí también ves que ha habido algún tipo de sufrimiento. O analizas a Gila, por ejemplo, este tipo de... O sea, yo creo que para sacar ese humor tan profundo y tan enrevesado a veces y tan elaborado, hace falta haber sufrido y pasar por ese camino para poder hacer buen humor. Otro ejemplo, que alguno lo habrá visto, la última película de David Trueba, Saben aquel, dedicada a Eugenio, que enlaza con esto. Eugenio, por ejemplo, un hombre claro, que claro. hacía mucha gracia, pero realmente por dentro era un hombre que estaba roto y sufrió mucho. Manuel. De la risa. Pues te voy a decepcionar, no tengo ni idea de si existe un gen de la risa. Como todas las condiciones biológicas, hay una parte que sin duda seguro que tiene algo que ver con la genética y por lo tanto con heredar ese rasgo, esa característica de la familia, y también hay cosas que son aprendidas y son moldeables, ¿no? Con tu educación, con tu entorno, etcétera. Yo creo que todos sabemos que hay familias que se distinguen por un buen humor y también sabemos que hay gente que, dependiendo del entorno que han tenido y de la educación que han tenido, pues han desarrollado un cierto humor. Como digo, todas las características biológicas al final tienen un cierto componente genético y un componente pues, del entorno, de lo que
Y, por ejemplo, pues ya aprovecho a meter aquí mi cuña, con el envejecimiento pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay envejecimiento que tiene que ver con los genes que has heredado de tu familia, y sabemos de familias que se caracterizan, ¿no?, por tener miembros que superan los 90, los 100, los 110 años, todos ellos. Y hay otro componente, normalmente eso tiene más que ver con esas longevidades extremas de más de 100, 110 años, pero la longevidad, digamos, que de andar por casa, la que todos podemos aspirar a tener, porque no podemos optar a tener los genes perfectos, pues es la de cuidarse bien, la de practicar deporte, la de tener una vida sana, la de tener un buen humor, como estábamos comentando, y tener una actitud positiva y una red de interacción social adecuada. Pues no tenemos tiempo para más. Agradecemos a David, a Rosa y a Manuel su presencia. Esperamos desde el foro que esta charla no sea solo un placebo y que os ayude a reflexionar sobre todo, y que mañana pues, continuéis con esta receta de inteligencia aplicada al humor que este año os plantea el foro. Muchísimas gracias por acudir al Teatro Calderón.